Hola, ¿qué tal? Soy Abraham Escobar y en esta ocasión te hablaré acerca de la vida, pero a nivel celular. Pues bueno, comencemos. ¿Qué entiendes por la palabra vida? Seguramente vendrá a tu mente la siguiente imagen: las etapas de la vida: nacer, crecer, reproducirse, llegar a la vejez y finalmente morir. Pero eso no es la vida. Algunos otros habrán pensado entonces que la vida es buscar la felicidad o encontrar la plenitud, hacer lo que tus sueños deseen, etcétera. Pero tampoco estamos diciendo que es la vida. En esta cita me agradó porque dice: cuando un hombre planta árboles en cuya sombra sabe que podrá sentarse, ha comenzado a entender el sentido de la vida. Es bueno entender y sobre todo a poder observar cómo se desarrolla la vida en el planeta Tierra. Pero yo no esperaría a que el árbol crezca para que me dé esa sombra. ¿Por qué no mejor empezar de una vez? La vida en el planeta Tierra entonces se ha caracterizado por ser clasificada en 5 reinos: el reino monera, el reino prototista, también conocido como protozoarios, el reino de las plantas, el reino de los hongos y el reino animal, en donde nosotros nos encontramos clasificados. Esta es una imagen donde podemos observar de forma un poco más recreativa el reino monera, caracterizado por las bacterias. En esta otra imagen vemos cómo el reino protozoario ya presenta estructuras un poco más complejas, pues ya llevan organelos y llevan núcleo definido. En esta imagen observamos del lado izquierdo el reino de los hongos de forma macroscópica y del lado derecho el reino nuevamente de los hongos, pero de forma microscópica. Aquí podemos observar el reino de las plantas, donde son caracterizados por ser autótrofas y que ellas pueden generar su propia comida. Es importante resaltar que son la base de la cadena alimenticia. En el caso del reino animal, la característica que a ellos precede es que ellos se pueden desplazar, nos podemos desplazar de un lado a otro sin necesidad de utilizar un vehículo, lo cual es algo conveniente, pues la planta no se puede mover o desplazarse de un lado a otro, el hongo tampoco puede desplazarse y el desplazamiento o movimiento tanto del reino protozoario o del reino de monera es un poco limitado, pues necesita de vehículos para poder llegar de un lugar a otro. La promoción de la vida en el planeta Tierra se da gracias a quien creen: la célula. La célula es la unidad anatómica fundamental de los seres vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo más pequeñito que puede dar el origen de la vida. Por esta razón es que el tema es representativo de la célula para poder empezar a tomar la importancia de quién es la que nos permite estar en este planeta Tierra. Pero para poder entender hasta qué nivel estamos hablando, necesitamos ver la medida de la que vamos a hablar. Tal es el caso, entonces, que nosotros tenemos que dividir un metro en 1000 partecitas y obtenemos los milímetros. Ahora tomamos un milímetro y lo dividimos en 1000 partecitas más y ahora sí tenemos micrómetros. Tomamos un micrómetro y lo dividimos en 1000 partecitas más y ahora tenemos nanómetros. ¿Para qué nos van a servir estos? Para poder entonces ubicar en la zona de los micrómetros a las células. Notemos que en el intervalo de entre 5 o 3 micrómetros hacia los 100 micrómetros van a poderse observar las células. Para poderlas observar necesitaremos de un microscopio óptico o un microscopio electrónico. Muy importante notar que en los nanómetros, a partir de los 100 hacia los 30 nanómetros, obtendremos los virus. Estos pequeñitos seres no están vivos, pero aún así en la actualidad estamos pasando por una pandemia causada por ellos. Qué chistoso, ¿no?
Algo muy importante dentro de las células es que se van a caracterizar o van a ser nuevamente clasificadas en dos tipos principalmente, procariontes y eucariontes. Dentro de las procariontes se caracterizan por no tener un núcleo definido. ¿Qué quiere decir esto? Que su ADN va a estar disperso en todo el citoplasma, mientras que las eucariontes ya presentan un núcleo definido. Esto quiere decir que van a tener un ADN o material genético aislado totalmente y protegido o resguardado. Para los reinos que van a estar clasificados dentro de los procariontes tendríamos solamente el reino monera, ya que estos no van a presentar núcleo ni organelos. Y dentro de los eucariontes o células eucariontes podemos involucrar a los reinos de los protozoarios, a los hongos, a las plantas y a los animales. Dentro de las células procariontes es importante resaltar que el ADN se va a encontrar disperso o material genético en el citoplasma. Muy importantísimo, no presenta un núcleo. Va a tener sus siguientes capas, que sería una membrana, una cubierta, que sería una cápside o en algunas ocasiones una pared celular, y el movimiento va a ser causado por flagelos o cilios. Algunas de las clasificaciones de este tipo de reino es a través de cocos, bacilos, espiroquetas, vibrios, etc. Pero lo único que están haciendo es indicar cuando están de forma unicelular, aislados, independientes, o que han formado grupos en donde ya son considerados pluricelulares. En esta micrografía de electrónica de barrido podemos observar bacilos y cocos, mientras que en esta otra observamos en un microscopio óptico que tiene menor resolución, se encuentra un poco más alejado, por lo que podemos decir que un microscopio electrónico tiene mejor resolución, pero hay que tener en cuenta que es mucho más caro. Dentro de los tipos eucariontes o células eucariontes dijimos que vamos a tener a los protozoarios o protistas. ¿Por qué se van a caracterizar? Por empezar a tener organelos y núcleos definidos. Dentro del reino de los hongos o fungi también conocido, podemos observar que estos ya presentan núcleos o estructuras más complejas. Aquí tenemos unos conidios, formas de reproducción distintas de una bacteria. Aquí tenemos otra vez una estructura de hifa en donde cada una está dividida en celulitas. Digamos que hagamos un close-up y podríamos observar esto. Las células vegetales pertenecen a los eucariontes y de igual forma podemos notar en este caso los núcleos, pero también resaltan bastante la pared celular. Esta pared celular nos va a dar para las plantas la turgencia, la rigidez, la dureza. Y es importante notar que estas celulitas no están en desorden, llevan un orden, porque cada una de estas células cumple una función específica. Aquí tenemos una micrografía de células eucariontes, pero del reino animal. Aquí podemos observar un capilar o una estructura de tubo que puede ser tanto un capilar o una vena, y en algunas ocasiones también podremos apreciar lo que son las arterias. Pero quiero que noten que cada uno de estos puntitos nos está indicando un núcleo, por lo tanto es una célula. Si nos pusiéramos a contarlas, empezaríamos a notar que son bastantes. En esta imagen tenemos un tubo digestivo y en esta otra tenemos células neurales. En estas imágenes notamos células musculares y células adipositas. Observen que cada una de ellas presenta células y como ya están en grupos, ahora se llaman pluricelulares, pero siguen siendo eucariontes porque tienen núcleos definidos. Las células eucariontes, en el caso de los animales, van a estar muy diferenciadas.
Tal es el caso de la línea de defensa, ya también conocida como linfocitos. En este caso podemos observar un macrófago, un eosinófilo, que nos sirven para protegernos de patógenos. En la parte superior observamos eritrocitos, que ellos nos sirven para transportar oxígeno y algunos nutrientes. Y pues bueno, estas son las imágenes que nos presentan en la secundaria o en la preparatoria, pero ya nos pudimos dar cuenta que no son específicamente lo que vamos a encontrar en la vida real, solamente es un esbozo para que tengamos en mente que las células eucariontes presentan un núcleo verdadero, ¿de acuerdo? Y también van a presentar organelos. Interesante observar que tanto los organelos como la parte exterior presentan membranas. Cada membrana se va a especializar y por eso va a tener estructuras o componentes como proteínas diferentes dependiendo a qué se vaya a dedicar. Entonces, la vida en el planeta Tierra, ¿por qué está dada? ¿Quién interviene en la vida en el planeta? Si en ese momento ustedes están escuchándome, me están viendo, espero se den cuenta de toda la interacción de las reacciones químicas que están haciendo sus células para que interpreten lo que yo les estoy tratando de decir. Cada pensamiento está haciendo una sinapsis. Bien. Existieron individuos que se dedicaron a hacer el análisis detallado de estas células y por esa razón crearon una teoría llamada la teoría celular, en donde nos dice que todo en los seres vivos está compuesto por células, o bien por sus productos de secreción. Los organismos pueden tener una sola célula, unicelulares, como fue el caso de los Monera, en donde podíamos ver los cocos, los diplococos, los bacilos, ¿sí? O más complejos, que serían los pluricelulares, como nosotros, las plantas, los hongos, en donde ya las células se unen para formar estructuras macroscópicas. Todos los seres vivos tienen su origen en las células. Estas no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras células anteriores. Importante, si a ustedes se les contamina algo, ejemplo, la comida, quiere decir que le cayó una bacteria y esa bacteria se empezó a reproducir, ¿sale? No es que por arte de magia se eche a perder la comida. Todas las funciones vitales ocurren dentro de las células o en su entorno inmediato. Importantísimo, las funciones vitales para una célula tienen otras estructuras que les van a ayudar a promover el movimiento dentro de ella y estas van a ser llamadas enzimas. La célula es la unidad fisiológica de la vida. Cada célula contiene información genética completa. Por esta razón es que se hace bastante énfasis en procarionte carente de núcleo y eucarionte con un núcleo verdadero, lo que permite la transmisión hereditaria generación a generación. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de nuestros núcleos nosotros vamos a transmitir lo que hemos aprendido o nuestras células han aprendido para que su progenie pueda entonces evitar el problema. Entonces, para recapitular, ¿para qué me sirve conocer los reinos de los seres vivos? Espero se hayan dado una mayor idea y ampliado su panorama y que volteen a ver a las plantas, volteen a ver a los insectos, volteen a ver el agua del charco y van a encontrar vida. Entonces, cuando se sientan solos, solamente acérquense a una planta y se van a dar cuenta que están llenos de vida. De los 5 reinos de los seres vivos, ¿quién sabe vivir mejor? ¿Quién ha aprendido hasta este punto a sobrevivir? Todos merecemos estar aquí.
Eso podría abrir un buen debate. Los seres humanos, ¿a quién debemos de cuidar para poder estar en el planeta Tierra? Y con esto hacemos énfasis en que nuestro cuerpo está compuesto por células. Por lo tanto, tenemos la obligación de cuidar a todas y cada una de nuestras células, ya que sin ellas no podríamos estar en este planeta y disfrutar de todo lo que nos brinda. Y pues bueno, esperando que les haya gustado esta presentación, dedito arriba y suscríbanse.